Hola, estás viendo Lingua Hub Español, donde las historias te ayudan a aprender el idioma. Hoy viajaremos a un tiempo en el que España aún no existía como un solo país, un tiempo en el que cada reino caminaba por su cuenta, a veces aliado, a veces enemigo. Un tiempo en el que la oscuridad parecía avanzar más rápido que la esperanza. Este es el camino hacia Navas de Tolosa, la batalla que cambiaría la historia para siempre. A comienzos del siglo XIII, la península ibérica era un mosaico frágil. En el norte, los reinos cristianos de Castilla, Navarra, León y Aragón luchaban por sobrevivir y también por mantener sus diferencias. Cada uno tenía sus propios intereses, sus propias tensiones, sus propios orgullos. Las montañas, los ríos y los valles marcaban fronteras que no solo eran geográficas, sino también emocionales. Mientras tanto, en el sur, un poder gigantesco dominaba las tierras fértiles, las ciudades brillantes y las rutas comerciales. Era el Imperio Almohade, con un ejército tan grande que parecía interminable. Sus banderas negras ondeaban sobre fortalezas casi impenetrables. Sus jinetes recorrían las llanuras como sombras veloces. Su presencia era un recordatorio constante de que la balanza estaba inclinada. La tensión era palpable en cada mercado, en cada muralla, en cada oración. Los campesinos hablaban de rumores que llegaban desde el sur. Nuevas tropas, nuevos gobernantes, nuevas campañas. Los soldados cristianos se entrenaban con más disciplina. Los reyes se reunían con rostros serios. Había un peso en el aire, como si la tierra misma presintiera que algo enorme estaba por suceder. El año 1212 comenzó con un frío inusual. Las montañas estaban cubiertas de nieve. Los caminos eran difíciles, pero aún así, las noticias viajaban rápido. Una ciudad tras otra caía ante el avance almohade. Las defensas se debilitaban, y cada derrota hacía que el miedo creciera un poco más. Los cronistas de la época escribieron sobre ese miedo. Lo describían como una sombra que no tenía forma, pero sí presencia. Una sombra que entraba a las casas, se sentaba en las mesas y acompañaba a la gente incluso en sus sueños. La incertidumbre era tan grande que muchos empezaron a preguntarse si la península terminaría completamente bajo el poder del sur. Los reinos cristianos, aunque orgullosos y valientes, estaban cansados. Sus ejércitos habían luchado durante generaciones, sus recursos eran limitados, y la desunión los hacía más débiles. Cada vez que un reino intentaba resistir solo, sufría pérdidas devastadoras. La historia reciente había dejado cicatrices profundas. En ese contexto, la figura de Alfonso VIII de Castilla comenzó a destacar. No por tener el ejército más grande ni las murallas más fuertes, sino por tener algo diferente, una visión. Él entendía que ninguna frontera, ningún título y ninguna diferencia era más grande que la amenaza común que se cernía sobre todos. Si no se unían, caerían uno por uno. Pero la unión no era fácil. A lo largo de los años, los reinos cristianos habían discutido por territorios, por influencias, por alianzas matrimoniales, por herencias. Había heridas abiertas, resentimientos antiguos, promesas incumplidas. La desconfianza era una frontera más difícil de cruzar que cualquier montaña. Mientras tanto, el imperio almohade se fortalecía. Sus ejércitos se entrenaban sin descanso. Sus ciudades prosperaban. Su líder, Al-Nasir, preparaba una campaña que buscaba una victoria total. No una batalla más, no un avance más, sino un golpe definitivo que borrara la resistencia cristiana del mapa. Los mensajeros traían datos cada vez más preocupantes. El sur formaba un ejército gigantesco, con guerreros de África del Norte, arqueros de élite, caballería ligera, infantería disciplinada. Era una fuerza diseñada para arrasar todo a su paso. Y por primera vez, incluso los más optimistas empezaron a dudar.
En las aldeas pequeñas, las familias se juntaban alrededor del fuego por las noches. Escuchaban el viento y se preguntaban si vivirían para ver el final del año. En las ciudades, los viajeros miraban hacia el horizonte buscando señales. Los monjes escribían oraciones pidiendo fortaleza. Había una sensación de espera, una espera pesada, como si el destino estuviera conteniendo la respiración. Pero incluso en tiempos de sombra, siempre nace un punto de luz. A finales del invierno, comenzaron a aparecer señales de que algo estaba cambiando. No era un ejército, no era una victoria, era algo más sutil, más profundo, una decisión colectiva, silenciosa, pero poderosa. Los pueblos del norte empezaron a hablar no solo del miedo, sino también del cansancio de vivir divididos. Los nobles empezaron a preguntarse si era el momento de dejar atrás rivalidades. Los líderes religiosos comenzaron a movilizar a las comunidades. La gente común, los campesinos, los comerciantes, los pastores, empezaron a sentir que la esperanza no estaba completamente perdida. Era como si la península, después de años de sufrimiento, hubiera entendido finalmente que solo juntos podrían enfrentar lo que se aproximaba. Una chispa comenzó a recorrer las tierras, aún débil, pero real, y mientras esa chispa crecía, los reyes se preparaban para una decisión que nunca antes habían tomado. El destino avanzaba, la historia respiraba, y el camino hacia Navas de Tolosa acababa de empezar. Los meses que siguieron al duro invierno fueron un tiempo de mensajes urgentes y decisiones silenciosas. Desde Castilla hasta Aragón, desde Navarra hasta los pequeños condados del norte, la misma idea recorría los caminos. El sur se preparaba para un ataque devastador. El enemigo reunía tropas en una escala que la península no había visto en generaciones. Era evidente que ningún reino podía resistirlo solo. En Castilla, el rey Alfonso VIII observaba el mapa extendido sobre su mesa. No veía solo fronteras, veía heridas, veía alianzas rotas, promesas olvidadas y orgullo acumulado durante décadas. Sabía que, si quería enfrentar al imperio almohade, debía convencer a sus vecinos, incluso a aquellos que desconfiaban profundamente de él, de que la supervivencia dependía de una sola palabra: unión. La noticia de su llamado se extendió como un viento nuevo. No fue recibido con entusiasmo en todas partes. Había quienes pensaban que era una idea imposible, un sueño ingenuo en una tierra acostumbrada a las rivalidades. Otros lo consideraban un acto desesperado. Pero la realidad era más fuerte que cualquier opinión. Los mensajeros describían ejércitos enormes avanzando desde el sur, ciudades fortificadas cayendo con sorprendente rapidez y un enemigo decidido a dominar todo. En Navarra, el rey Sancho VII escuchó las noticias con una mezcla de gravedad y determinación. Era un gobernante firme, conocido por su tamaño imponente y su espíritu indomable. Su reino era pequeño comparado con Castilla, pero tenía un valor inmenso: lealtad, disciplina y un profundo sentido del honor. A pesar de las diferencias históricas con Castilla, Sancho entendía que, esta vez, el destino no hacía distinciones. La amenaza no llamaría a la puerta de un solo reino. Caerían todos. En Aragón, el rey Pedro II también recibió el llamado. Él gobernaba un territorio importante, lleno de montañas, castillos y viejas tradiciones. Su reino estaba estratégicamente situado y tenía una de las caballerías más respetadas de la península. Pero incluso su ejército no podría resistir la fuerza que se aproximaba. Pedro comprendía mejor que nadie que la historia no esperaba a los indecisos. Sabía que, si dudaba demasiado, perdería algo más que tierras. Los consejos reales se reunieron en varias ciudades. Nobles, soldados y religiosos discutían durante horas, pero, en el fondo,
Todos sabían que no tenían opción. El enemigo avanzaba como una ola oscura. La única posibilidad de detenerlo era convertirse en una muralla común. Y así comenzó a formarse algo que parecía imposible: una alianza real entre Castilla, Aragón y Navarra. Una alianza que no había existido antes de ese modo. Una alianza que superaba los resentimientos del pasado, al menos por un momento. En las crónicas posteriores, muchos describieron este acto como un milagro político. Pero no fue un milagro. Fue la consecuencia inevitable de un enemigo tan poderoso que obligó a los reinos a verse como partes de un mismo cuerpo. Mientras los monjes escribían cartas y los mensajeros cruzaban montañas, las plazas comenzaron a llenarse de hombres dispuestos a luchar. Los campesinos entregaban provisiones. Las aldeas ofrecían caballos, armas y ropas. Las iglesias convocaban a un espíritu de cruzada. No todos iban por fe. Algunos iban por deber, otros por miedo. Pero todos sentían que el destino estaba llamando. La idea de una gran fuerza unida empezó a tomar forma en el imaginario colectivo. Los niños escuchaban sobre ella en los mercados. Los ancianos rezaban por su éxito. Los soldados la veían como un rayo de esperanza. Era como si, después de tantos siglos divididos, la península recordara finalmente que tenía un corazón común. Cuando llegó el día de la convocatoria final, miles de hombres se reunieron bajo los estandartes combinados. No se parecían entre sí. Algunos venían de las llanuras castellanas, otros de las montañas navarras, otros de los valles aragoneses. Sus armaduras eran diferentes, sus acentos también, pero, por primera vez, marchaban en la misma dirección. El tamaño del ejército sorprendió incluso a los más optimistas. No era la fuerza más disciplinada ni la más rica, pero tenía algo que la hacía única: voluntad. Una voluntad que se había formado a través del dolor compartido, del miedo común y del deseo profundo de recuperar la luz. Muchos cronistas escribieron que, cuando los reyes finalmente se reunieron, el aire parecía vibrar. No había discursos grandiosos, no hacía falta. La sola presencia de los tres monarcas, Alfonso, Eito, Pedro II y Sancho VII, hombro con hombro, era una declaración más poderosa que cualquier palabra. Desde esa unión nació algo nuevo, un pacto que transformaría no solo la batalla que se aproximaba, sino la historia misma de España. Las tensiones seguían ahí, pero estaban contenidas por una causa mayor. La alianza no borraba el pasado, pero construía un puente hacia el futuro. Los ejércitos comenzaron su marcha hacia el sur. El sonido de miles de pasos retumbaba en los senderos. Las montañas devolvían el eco como si la tierra misma quisiera acompañarlos. Los soldados no sabían qué les esperaba al final del camino, pero tampoco estaban solos. Ese pensamiento era suficiente para avanzar. Bajo el sol ardiente del verano, la columna parecía interminable. El polvo se levantaba en nubes doradas. Las banderas ondeaban con orgullo. Era un espectáculo que pocas generaciones habían visto. Un solo frente, una sola fuerza, un solo propósito. Y mientras avanzaban hacia el corazón del imperio almohade, cada hombre sentía que estaba participando en algo que iba mucho más allá de una guerra. Estaban escribiendo el capítulo más grande de su tiempo. El destino ya había marcado el lugar donde todo se decidiría: las llanuras de Navas de Tolosa. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. El ejército unido comenzó su marcha bajo un sol que parecía querer probar la fortaleza de cada hombre. No era solo una expedición militar, era un éxodo, una columna inmensa que avanzaba lentamente hacia el sur, levantando nubes de polvo que teñían el aire de un color dorado y opaco. Desde las colinas parecía una serpiente interminable moviéndose con un propósito silencioso, pero firme. Cada paso estaba cargado de peso.
no solo por las armas, las armaduras o las provisiones, sino por la conciencia de que estaban caminando hacia una batalla que marcaría la historia. Los más jóvenes sentían una mezcla de emoción y miedo. Los veteranos guardaban silencio, sabiendo que cada guerra enseñaba algo nuevo, y casi nunca era fácil. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban. Las montañas quedaban atrás, y las llanuras abiertas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El calor era implacable. Las sombras eran pocas. Los hombres bebían agua con cuidado, sabiendo que cada gota contaba. Los caballos respiraban con dificultad. Las armaduras ardían bajo el sol. Aún así, el ejército seguía adelante. Había momentos en los que el cansancio parecía más fuerte que la voluntad. En esos instantes, lo que sostenía a los soldados no era la fuerza física, sino la certeza de que no estaban solos. A su lado caminaban miles que compartían la misma misión, y eso convertía el sufrimiento en algo más llevadero. La unidad, aunque frágil al principio, comenzaba a sentirse real, como si cada kilómetro reforzara un vínculo invisible. Las noches eran diferentes. El silencio reemplazaba el estruendo del día. Las hogueras encendidas se extendían por el campamento como pequeñas constelaciones sobre la tierra. Algunos soldados limpiaban sus armas. Otros rezaban en voz baja. Algunos simplemente observaban el cielo, buscando respuestas en estrellas que parecían tan distantes como el futuro mismo. Los reyes caminaban entre sus tropas sin ostentación. No necesitaban discursos largos. La sola visión de ellos, agotados, pero decididos, inspiraba a los hombres. Era un recordatorio de que la responsabilidad de lo que estaba por venir no era solo del ejército, sino también de quienes lo guiaban. Las semanas pasaron y el camino se volvió más difícil. Las provisiones disminuían. Algunos pueblos por los que pasaban estaban abandonados, como si hubieran sido tragados por la incertidumbre. Los soldados veían puertas abiertas, utensilios olvidados, huellas que desaparecían en la nada. Era un recordatorio de que el enemigo no solo amenazaba territorios, sino la propia vida cotidiana de miles de familias. A veces, desde lo alto de una colina, se veía humo en la distancia. No era el fuego del campamento, era el fuego de destrucción. Las noticias que llegaban eran siempre graves. Nuevas ciudades atacadas, nuevas defensas rotas, nuevas señales de que el tiempo se agotaba. Pero en ese dolor surgía algo inesperado: determinación. Cada noticia oscura no debilitaba al ejército, lo fortalecía. El cansancio se mezclaba con una energía que nacía del propósito. Era como si cada soldado comprendiera que, si retrocedían ahora, no habría un mañana que defender. En medio del camino, los reyes convocaron una jornada de descanso, no porque quisieran detenerse, sino porque sabían que el cuerpo y el espíritu no pueden caminar eternamente sin respirar. Ese día, las hogueras ardieron desde temprano. Los soldados compartieron pan, agua y silencios significativos. Algunos hablaban de sus familias, otros del futuro incierto. Otros simplemente observaban la llanura, pensando en la inmensidad del desafío. Esa noche, el viento sopló más fuerte. No era un viento frío ni caliente, sino un viento que parecía llevar consigo un mensaje de que el final del camino estaba cerca, y de que la verdadera prueba aún no había comenzado. Cuando retomaron la marcha al amanecer, el ambiente había cambiado. No era solo cansancio lo que se sentía, era una mezcla entre nerviosismo y convicción. Un presentimiento profundo de que el destino ya estaba observándolos. El ejército avanzó hacia Sierra Morena, un lugar conocido por ser tan hermoso como difícil. Sus montañas escarpadas y sus bosques espesos eran un desafío para cualquier tropa, especialmente para una tan numerosa. Los guías indicaban senderos estrechos, pasos ocultos,
rutas que permitían avanzar sin caer en emboscadas. Cada paso a través de la sierra era una prueba de resistencia y precisión. Muchos soldados recordaron ese tramo como el más duro de toda la campaña. Había tramos donde el sol desaparecía bajo la sombra de los árboles y el camino se convertía en tierra húmeda y resbaladiza. Había momentos en los que la columna debía detenerse para dejar pasar cargas, heridos o caballos agotados. El silencio reinaba, roto solo por el crujido de ramas bajo las botas y el murmullo del viento entre los árboles. Pero, pese a la dureza, también hubo belleza. Las montañas ofrecían vistas que quitaban el aliento. Los amaneceres pintaban el cielo de tonos rojos y dorados. Los sonidos de la naturaleza acompañaban sus pasos como una música antigua. Y, poco a poco, el ejército salió de la sierra y se encontró ante un paisaje que parecía infinito. Una llanura. Un espacio abierto donde no había dónde esconderse, donde la batalla, si ocurría, sería total. Los guías anunciaron que estaban cerca, muy cerca. Las tierras de Navas de Tolosa no eran un rumor distante, eran una realidad que se extendía frente a ellos. El cansancio desapareció por un instante. El corazón empezó a latir más rápido. La historia estaba a punto de escribirse. El largo camino había terminado. El destino esperaba. El amanecer del 16 de julio de 1212 llegó con un silencio extraño, casi irreal. No había viento, no había cantos de aves, solo una calma pesada que anunciaba que algo enorme estaba por suceder. Las llanuras de Navas de Tolosa se extendían frente al ejército cristiano como un escenario preparado para el destino. Los hombres observaron el horizonte y vieron, a lo lejos, el enorme campamento almohade. Sus banderas negras ondeaban como si fueran sombras vivas. Su posición era estratégica, rodeada por una línea defensiva casi imposible de romper, protegida por filas de arqueros, caballería ligera y soldados experimentados que habían ganado innumerables batallas. En el centro, en lo más alto, se encontraba la guardia personal del califa, protegida por cadenas de hierro que formaban un muro humano destinado a ser inquebrantable. Los reyes cristianos se colocaron al frente de sus tropas. Alfonso VIII de Castilla dirigía el sector central. Pedro II de Aragón comandaba el ala derecha. Sancho VII de Navarra tomaba posición en el ala izquierda. Era una formación que simbolizaba algo nunca antes visto, la unión de reinos que durante siglos habían desconfiado unos de otros. Las tropas cristianas respiraron hondo. Sabían que la jornada sería decisiva, no solo para ellos, no solo para sus familias, sino para la península entera. La historia humana rara vez ofrece un momento tan claro, tan contundente, tan definitivo. El avance comenzó con pasos lentos. Miles de hombres caminaban como un solo cuerpo. El suelo temblaba, el aire vibraba. Las nubes de polvo se elevaban detrás de la infantería. La caballería mantenía su ritmo, esperando el momento adecuado para cargar. Era un movimiento que combinaba estrategia y coraje. Los almohades respondieron con una lluvia de flechas. El cielo se oscureció por un instante. El impacto fue brutal. Algunos hombres cayeron. Otros levantaron sus escudos y siguieron avanzando. Habían cruzado montañas. Habían soportado semanas de marcha. No iban a detenerse. La primera línea de combate chocó con una fuerza que parecía un trueno. Los escudos se partieron. Las lanzas se clavaron en la tierra. El sonido del metal contra el metal llenó el aire con un estruendo casi insoportable. El polvo se mezclaba con el sudor y la sangre, creando una nube espesa que dificultaba ver lo que ocurría más allá de unos pocos metros. En el centro, Alfonso VIII empujaba a su ejército hacia adelante. La resistencia almohade era feroz, disciplinada y casi imposible de quebrar. Pero los castellanos, alimentados por la determinación de no permitir que su tierra desapareciera,
Avanzaban paso a paso, como si cada movimiento fuera un acto de fe. En el ala derecha, Pedro II y los aragoneses enfrentaban una caballería veloz y peligrosa. Los choques eran constantes. Los caballos resbalaban sobre el polvo seco. Las lanzas aragonesas cortaban el aire una tras otra. La presión era enorme, pero el rey de Aragón no cedía. Su presencia fortalecía a su ejército como un fuego que no se apaga. Sin embargo, el punto más difícil estaba en el ala izquierda, donde Sancho VII de Navarra observaba el núcleo del campamento enemigo. En lo alto, la guardia personal del califa formaba una muralla viva protegida por cadenas gruesas. No era un simple muro de hombres, era un símbolo, un escudo casi mítico que, según muchos, jamás había sido roto en batalla. Sancho entendió que ese punto era la clave. Si querían quebrar al ejército almohade, debían alcanzar el corazón del campamento. Debían romper esas cadenas. Debían deshacer el círculo que protegía al líder enemigo. Los navarros avanzaron. Al principio lentamente, luego con más decisión. Eran menos numerosos, pero estaban impulsados por una fuerza profunda. Las flechas les llovían encima. Los escudos se astillaban. Los cascos se desgarraban. Pero los navarros seguían avanzando con una intensidad que parecía imposible. El terreno era difícil, empinado, estrecho. Pero eso no los detenía. Cuando finalmente llegaron a la proximidad del círculo de hierro, la batalla se convirtió en un caos total. Los guerreros almohades que rodeaban al califa luchaban con una ferocidad desesperada. Era su último bastión, su orgullo, su deber sagrado. Los navarros chocaron contra ellos con un impacto que resonó a través del campo. Las cadenas metálicas vibraron. Los gritos se mezclaron con el estruendo de las armas. Durante un instante, nadie sabía qué sucedería. Todo pendía de un hilo. Pero entonces ocurrió algo que las crónicas recordarían para siempre. Los navarros, enormes, decididos, casi salvajes en su resistencia, comenzaron a desgarrar las cadenas con sus propias manos. Derribaron a los guardias. Rompieron los eslabones uno por uno. Con cada ruptura, la muralla se debilitaba. Con cada centímetro ganado, la batalla cambiaba. Cuando finalmente el círculo se abrió, un rugido recorrió el campo. Los cristianos vieron que el corazón del enemigo había quedado expuesto, y el ejército almohade, por primera vez en toda la batalla, comenzó a retroceder. Ese punto de quiebre fue el momento en el que el destino decidió su rumbo. Las tropas cristianas avanzaron con renovada fuerza. La resistencia enemiga se desmoronó como una muralla que pierde su base. El caos se apoderó del campamento almohade. El sol brilló sobre un campo de batalla que estaba cambiando para siempre. Horas después, cuando todo terminó, el silencio volvió. Un silencio pesado, pero victorioso. Un silencio que anunciaba el final de una era y el comienzo de otra. La batalla de Navas de Tolosa había sido ganada, y con ella la península había recuperado esperanza. La reconquista entraba en su fase decisiva. La sombra que había dominado el sur durante generaciones comenzaba a desvanecerse. Nada volvería a ser igual. Cuando el polvo de la batalla finalmente se asentó sobre las llanuras de Navas de Tolosa, el mundo pareció detenerse. El sol, que durante horas había brillado sobre un caos indescriptible, ahora iluminaba un paisaje transformado. No era un paisaje de gloria inmediata, sino de silencio, un silencio antiguo, solemne, que anunciaba que algo irrepetible había ocurrido. Los soldados cristianos, agotados hasta los huesos, observaron el campo. Algunos se mantenían de pie gracias a su lanza. Otros permanecían inmóviles, respirando con dificultad. Había heridas visibles y heridas que no podían verse. Pero, a pesar del dolor y las pérdidas, la mirada de cada hombre reflejaba una certeza profunda. Habían hecho historia.
A lo lejos, los restos del campamento almohade ardían lentamente. Las banderas negras que antes simbolizaban un poder casi invencible, ahora yacían en el suelo, cubiertas por tierra y sangre. Ese contraste, la caída de un gigante frente al cansancio de un ejército unido, hablaba mejor que cualquier crónica. Los reyes caminaron entre sus tropas sin ostentación. Alfonso VIII de Castilla avanzaba con paso lento pero firme, cargando en su rostro las marcas del esfuerzo y la responsabilidad. Pedro II de Aragón observaba el horizonte con una mezcla de cansancio y reflexión. Sancho VII de Navarra recorría las filas de sus hombres, los mismos que habían roto las cadenas del califa, con un respeto silencioso. Ninguno de ellos necesitaba pronunciar palabras. El triunfo se sentía, se respiraba, se comprendía sin explicación. La victoria no había sido fácil, tampoco había sido rápida. Había costado sangre, coraje, sacrificio y una unión que la península creyó durante siglos que era imposible. Pero esa unión, nacida del miedo y fortalecida por la determinación, había demostrado algo que cambiaría para siempre el futuro: que los reinos cristianos, cuando se levantaban juntos, eran más fuertes que cualquier enemigo. Los cronistas de la época escribirían que aquella jornada marcó un antes y un después, y tenían razón. Navas de Tolosa no fue solo una batalla ganada, fue el comienzo del fin para el poder almohade en la península. El imperio, que durante décadas había parecido impenetrable, comenzó a mostrar fisuras. Sus defensas se debilitaron, su autoridad se resquebrajó. Las ciudades del sur, una tras otra, empezaron a recuperar su libertad. La reconquista, que había avanzado con altibajos durante siglos, encontró en esta victoria un impulso definitivo. Se habían abierto puertas que antes estaban cerradas. Se había encendido una luz que antes parecía imposible. Pero más allá de las consecuencias políticas y militares, hubo algo más profundo. Los soldados, al regresar a sus hogares semanas o meses después, llevaban consigo un recuerdo que no desaparecería jamás. Llevaban la memoria de haber sido parte de un momento que superaba sus propias vidas. Llevaban la conciencia de que su esfuerzo había cambiado el destino de generaciones futuras. En los pueblos y aldeas, la noticia de la victoria se extendió con rapidez. Hubo celebraciones sencillas, llenas de emoción sincera. Las familias abrazaban a los hombres que volvían. Las campanas sonaban en las iglesias. Los ancianos hablaban de milagro. Los niños escuchaban las historias con ojos brillantes, sin entender del todo lo que había ocurrido, pero sintiendo la fuerza del relato. A lo largo de los años siguientes, Navas de Tolosa se convirtió en una leyenda. No solo porque los reyes habían luchado juntos, sino porque miles de hombres anónimos habían caminado hacia el peligro sin saber si volverían. Sus nombres no quedaron escritos en pergaminos, pero sus actos quedaron grabados en la memoria colectiva de un país en construcción. La imagen de los navarros rompiendo las cadenas alrededor del califa se volvió símbolo, no de violencia, sino de liberación. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, basta un acto de valentía para cambiar el rumbo de la historia. El tiempo pasó, los reinos cambiaron, las fronteras se movieron, las dinastías se transformaron, pero la historia de aquella batalla siguió viva. En libros, en canciones antiguas, en relatos transmitidos de generación en generación. Y, aún hoy, cuando alguien menciona Navas de Tolosa, no piensa en una simple batalla medieval. Piensa en la capacidad humana de unirse contra la adversidad. Piensa en la fuerza que surge cuando el miedo se convierte en determinación. Piensa en la manera en que un solo día puede alterar el destino de millones. Porque, al final, esa es la verdadera grandeza de la historia. No los nombres grabados en piedra, sino las decisiones que cambian el mundo, sin que sus protagonistas lo sepan.
Los reyes regresaron a sus palacios, los soldados volvieron a sus campos, las ciudades reconstruyeron sus muros. La vida siguió. Pero la península ya no era la misma. La sombra que había dominado el sur durante generaciones había comenzado a disiparse. La esperanza volvió a crecer, y un nuevo capítulo estaba listo para escribirse. La batalla de Navas de Tolosa no fue solo un triunfo militar. Fue la demostración de que, incluso en los tiempos más oscuros, la unidad puede abrir caminos que parecían imposibles. Y ese eco, el eco de una victoria eterna, aún puede escucharse en las tierras donde un día la historia cambió para siempre.